Ok, bueno, gracias por venir. Y muchas gracias a Eureka, gracias a este programa Entre Huertas, que es genial porque nos permite pues, ¿no?, hablar de cosas que nos interesan, nos importan a cada uno. En fin, si no me conocéis, soy Vicky, soy pintora, artista visual encantada y precaria a la vez. Y esta charla nació un poco del drama que yo sentía al descubrir que el Estatuto del Artista no se dirige tanto a las artistas visuales y la necesidad de hablar de eso. Entonces lo que se va a hablar, hola, ¿qué tal? Se va a hablar un poco es el estatuto en sí mismo, si tenemos estatuto, qué es un artista y de qué vive y esas cosas. Entonces yo empecé a tirar de ese hilo y me volví un poco loca por el camino porque arte y artista es un tema transversal que implica hablar de sistema de educación, de asociación, economía, seguridad social, el sistema de autónomos. Aquí mejor, estatuto de artista. Muy bien. Seguridad social y sistema de autónomos. Y es que hay muchísimo material, ¿no? Hay informes, modelos, real decretos, comisiones, y todos hablando sobre la situación del artista. Y entonces yo he decidido hacer esta charla para poder hacerla de algún modo cronológicamente, pero a través de dos líneas de tiempo, dos líneas de tiempo diferentes. Vamos a ver qué tal. Voy a intentar pintar un cuadro, a ver si juntos podemos charlar después, llegar a una conclusión, un debate, sería genial. Y también quería decir que es importante que yo no quiero que se tome esto como 100% hechos, ¿no? Yo leo documentos, intento que sea información verídica, ¿no? Pero que hay informaciones que a lo mejor están desactualizadas o que son demasiado subjetivas, etcétera, ¿no? O sea que esto es un charlar, vamos a intentar charlarlo, ¿no? Y mi intención es que sirva como parte o punto de partida para una conversación que creo que es necesaria y que ojalá estuviese más activa también, precisamente entre las artistas visuales. Esto sería, la situación del artista visual y la línea de tiempo 1. Entonces yo voy a empezar a hablar de mi propia experiencia y vemos cómo se va enlazando todo. Entonces yo empiezo mi carrera artística formativa en Estocolmo, en el curso de 92-93, cuando Suecia aún no era miembro de la Unión Europea. Esto es Nyckelviken, es una escuela de arte en sí misma, pero también funciona como preparatoria para entrar luego en la Facultad de Bellas Artes o en la Real Academia de Arte de la ciudad. Entre el 93 y el 98 estudié Bellas Artes en Salamanca, una licenciatura con especialidad en pintura, y eso equivale al actual grado de arte más máster, o sea que 5 años. Yo estudié hice estas dos formaciones gracias a la línea estatal de crédito que hay para estudiantes en Suecia. Se ofrece a toda la ciudad, a todo el mundo, vamos, y con condiciones favorables de devolución, que yo creo que, porque yo no me acuerdo, pero creo que empiezan a partir de los 5 años, 5 años después de terminar la carrera, pues empiezas a devolver el crédito. Y son como 4%, se calcula sobre 4% del ingreso anual o algo así. Este préstamo no se perdona, salvo incapacidad o muerte. Puede que se me perdone cuando a los 68 años, pero no estoy segura, la verdad. El caso es que este es el primer coste del artista, la formación universitaria, que no es obligatoria, pero es común y creo que es buena. Aquí el primer impasse, un poco estadística, un breve informe, ¿no? Un apunte sobre lo que significa este gasto universitario. En Suecia, yo y todos los que conozco, mis hermanos, etcétera, estudiaron con este crédito estatal.
En Alemania, como vemos, hay una línea de crédito muy parecido, con una devolución muy favorable y demás. Y luego tampoco cuesta nada la universidad, no hay matrícula, pero por otro lado parece que hay una tasa administrativa de 600 euros por curso. Y puede que lo haya en Suecia también, que no estoy segura. Luego tenemos Francia, donde la matrícula cuesta entre 200 y 600 y también tienen línea de crédito estatal y creo que otras becas también. Ya vemos España cómo sube la matrícula, cuesta entre 750 y 2.000 euros al año y habría que añadir que tampoco me acuerdo si son segundas, terceras o cuartas o solo cuarta, bueno, en fin, las siguientes matrículas que van subiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Suspendía dibujo técnico. Entonces yo tenía que pagar una segunda, una tercera matrícula, ¿no? Y eso encarece la carrera, digamos, la matrícula, vaya. La cifra que luego, y esto ya es como por curiosidad y porque como que había prometido hacer un poco comparativas y demás, ¿no? La cifra que encontré sobre los becados de grado, de grado y máster en España, pues, ¿se ve bien, por cierto? Ah, se ve genial, vale. Sería que los estudiantes de máster y grado serían 253.274 estudiantes, ¿no? Lo he dicho bien. Y luego, por otro lado, el número de estudiantes matriculados en las universidades en España son casi 1.750.000 personas. A mí eso me llama la atención, pero por otro lado, la charla no va de los becados, el sistema de becas en España y demás, pero me pareció llamativo. De eso vosotros sabréis más porque yo estudié con el crédito estatal. Pero bueno, por otro lado vemos como en Italia la matrícula es más cara aún que España, que puede valer hasta 4.000 euros al año. También, igual que en España, tienen becas estatales, probablemente regionales y demás, y que he visto que hay menos de 1% de estudiantes que estudian con el crédito bancario. Claro, eso es. Sí, bueno, claro, yo ya esto era como un poco rápido para meter un poco, porque me parece interesante. A ver, lo que he dicho antes, ¿no? Como que voy a intentar pintar un cuadro y entonces este momento, esta pincelada es un poco para ver el dinero que entra, el dinero que paga el estudiante, ¿no? El dinero que entra a las universidades, espero que lo podáis tomar como un apunte. En fin, volvemos a mí, ¿no? Para el último año de carrera tenía algo de obra, había tenido matrícula de honor en pintura todos los años, había ganado el primer premio del concurso más importante de la ciudad entonces, o sea que me sentía confiada artísticamente. Pero sin el apoyo económico a corto y largo plazo, dejé Salamanca y me reincorporé en la vida práctica, pero desde otro punto, porque ahora era pintora o quería ser pintora además, ¿no? Pero no tenía un duro, ni casa, mucho menos estudio, y con los cuadros y brochas guardados en casa de un amigo tampoco tenía realmente mi pintura. Tenía poca obra, poca preparación para pedir becas, por ejemplo, nada de contactos y empecé a sentir que la carrera no me había dado mucho en términos de ser artista. Entre los últimos años del siglo XX y el 2006 di clases particulares de inglés, fui azafata en Fitur, pinche en una cadena de pizzas en Madrid, vendedora de diamantes en Ámsterdam, de vuelta en España hice el CAP, que es obligatorio para dar clases en instituto y universidades públicos. Fui camarera, fui monitora de extraescolares y auxiliar administrativa. Como el resto de mis amigas de facultad, en paralelo pasé por fases de ilustración, coser, diseño gráfico, curso de Photoshop, encargos de pintura, seguir pintando y estudiar para la oposición. Tuve las primeras sustituciones de dibujo en institutos en 2006 y vacante en el curso de 2007-2008. Después la crisis, recortes y encontré, gracias a una amiga, trabajo en una galería de arte de donde sacaba unos 6.000 euros al año. Compartía pisos y gastos, no era cómodo, pero se podía hacer, como dice la activista política Susan George, y yo me agarraba a esa frase. Como artista fue una experiencia laboral incomparable.
Hasta entonces no había tenido el valor de presentar mi trabajo en una galería de arte contemporáneo, pero por lo menos ahora trabajaba en una. Nunca dejé de pintar, pero tampoco pintaba del todo. En 2011 empiezo a exponer con Espacio Alessandra, y aquí tenía que haber puesto, pero bueno, Espacio Alessandra es taller, galería en Santander. Empiezo a exponer con Espacio Alessandra, dando lugar a una evolución gradual de mi propia práctica, así como a ventas esporádicas de obra, exposiciones, proyectos artísticos, un lugar dentro de la comunidad artística local, ambición y autoestima. Actualmente trabajo allí en gestión mientras intento completar con proyectos artísticos y enseñanza para lograr subsistir a lo largo del año. Alquiler y gastos, comida, transporte, material de pintura, ropa, dentista, a veces, devolución del crédito de estudios. La sensación que yo tuve por el 2000 y adelante era que yo iba tirando, intentando hacer la obra mientras trabajaba en otras cosas y en general sin muchos apoyos y sobre todo morales, o sea, apoyo, digamos, ¿no? Como esa sensación de apoyo. Como que intentar ser artista era más bien un incordio, significaba estar en constante conflicto con el mundo práctico. Y yo creo que hay, también es muy abierto, ¿no? Abierto a debate de cómo funciona la vida, las profesiones y demás, pero creo que hay un montón de artistas visuales en este país que dejaron de serlo antes de tiempo, que nunca llegaron a desarrollar su potencial como tales, especialmente mujeres, por falta de apoyos y estructuras institucionales, por no decir por el funcionamiento de un sistema que toma su dinero mientras se forma y si te conozco no me acuerdo después. Esto es evidentemente muy subjetivo, ¿no? Es mi sensación. Profesionalización. Creo que podemos decir, así como por encima, que es a partir de 2008, a partir de la crisis de 2008, cuando la industria cultural toma fuerza en el país. Tenemos ya un Internet asimilado, tenemos wifi, las redes sociales, la figura del comisario, la implementación del grado de arte o del grado en general en la Universidad Española, los nuevos másters, los nuevos centros de arte, el boom de las residencias de arte, el turismo cultural, el concepto de profesionalización, artista emergente, galerías emergentes, Instagram. Poco a poco, además, pierde urgencia la de vivir en las grandes capitales de arte y digamos que con un móvil o un portátil es suficiente, o sea, se empieza a poder vivir fuera de Madrid, ¿no? Digamos, artísticamente. La situación del artista sigue siendo esencial e igualmente precaria, pero para el año 2016 parece que está en un mundo de arte nuevo o distinto. Entonces, en 2017, seguimos un poco la línea, ¿no?, de tiempo de los años 90, 2000, saltamos a 2017, que es cuando se publica la actividad económica de las artistas en España, de Marta Pérez Ibáñez e Isidro López Aparicio. Es un estudio importante, muy necesario, de autores comprometidos y es la última referencia que yo sepa así grande que tenemos sobre la precariedad del artista en España. Este estudio se inicia en 2014 y de los 1.100 artistas españoles encuestados, casi la mitad de ellos declara percibir una retribución inferior a los 8.000 euros anuales. Es decir, y esto porque me ha hecho gracia a mí, 666,666 euros al mes. Este estudio se centró en artistas en activo, profesionales, y también se tuvo en cuenta, según Unión AC, que es la asociación, bueno, ahora lo veremos, pero bueno, la Asociación de Artistas Contemporáneos de España, aunque no exclusivamente, que fueran artistas asociados o vinculados a asociaciones, lo que denota un comportamiento profesional y una declaración de intenciones. Esto en 2017 y en 2018 es cuando aparece, o por lo menos en mi experiencia personal, es cuando aparece la primera noticia de lo que llamamos erróneamente el Estatuto del Artista. Porque en este momento es un Real Decreto Ley, el 26/2018 de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. Cuando esta noticia llega,
pues lo primero es esperanza, es una sensación de que las cosas se están moviendo, de que hay ese, digamos, un apoyo moral de repente, que por primera vez se va a hablar a nivel gubernamental de la situación de artistas y cómo que nos van a tener en cuenta, ¿no? Y en todo momento yo pienso que creación artística, como pone en el subrayado, pues se refiere a, o al menos incluye a mí misma, ¿no? Como artista visual y como pintora en mi caso. Eso por un lado. Y por otro, creo que es importante, lo primero, poner las cosas en su contexto espaciotemporal, porque la noticia del estatuto llega muy tarde y habría que sumar además el tiempo que vamos a tener que seguir esperando. Aquí es donde empieza la línea de tiempo 2, la segunda línea de tiempo. En noviembre de 1975, el dictador Franco muere y España inicia el proceso de transición hacia una estructura e instituciones democráticas. En 1980 es cuando la UNESCO crea la recomendación relativa a la condición del artista, en 1980. Esta recomendación, bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación. Y este documento, esta recomendación, pide a los Estados miembros que mejoren la condición profesional, social y económica de los artistas mediante políticas y medidas relacionadas con la formación, la seguridad social, el empleo, las condiciones fiscales y de ingresos, la movilidad y la libertad de expresión. Esto es para todo el mundo, evidentemente, ¿no? Bueno, esta recomendación es súper bonita, pero básicamente, por lo que entiendo, es que en ese momento, en 1980, nadie hace caso de esta recomendación, aunque naturalmente hay países donde la situación del artista es mejor, ¿no? que en otros. Para mí la cuestión es que no solo esta recomendación, sino esta conversación acerca de la situación del artista existe desde 1980. Y aquí para mí es como donde empezamos a contar, ¿no? O es donde deberíamos empezar a contar. En 1993, cuando yo estoy en primero de Bellas Artes, se crea en un congreso de la IAA en Dublín la Carta de Derechos de los Artistas Visuales en Europa, firmado por los representantes de las asociaciones de artistas de 21 países, entre ellos España. O sea que entiendo que el que firma este documento, esta carta, es Unión AC. Esto sería la estructura. Vamos a ver. IAA es la Asociación Internacional de Arte y es como que es la asociación, ¿no? de artistas visuales en Europa. Es una organización no gubernamental y trabaja en asociación oficial con la UNESCO, con estatus consultivo. Facilita intercambios entre artistas, crea reuniones, seminarios y exposiciones. Y a su vez, engloba, ¿no? 40 organizaciones miembros. Está la IAA, está la IAA Europa, que es la que engloba las 40 organizaciones miembros en Europa, y entre ellas, o sea, en España la representante es Unión de Artistas Contemporáneos, la Unión AC. La Carta de Derechos, en la Carta de Derechos hay cosas que a mí me emocionan especialmente, voy a atreverme a... Bueno, la carta solo la he encontrado en inglés, pero seguro que aparece traducida en otros lugares. Pero bueno, es que habla de prácticamente todo lo que necesitamos, pero lo que me emociona sobre todo es que habla del artista visual. Ya no es artistas en general, sino que artista visual. Y, por ejemplo, dice que el IVA de obra de artistas vivos debería ser 0, por ejemplo, ¿no? Otra cosa bonita es que los artistas visuales tienen derecho a un régimen tributario que tenga en cuenta la naturaleza irregular de los ingresos de las artes visuales, que esa es como la primera cosa que nos caracteriza, la fluctuación de ingresos y la irregularidad.
o sea, no sabemos cuánto vamos a cobrar, ni cuándo, o sea, es lo habitual, ¿no? ¿Qué he hecho? En junio de 1997, cuando yo estoy en cuarto de Bellas Artes en Salamanca, UNESCO celebra un congreso mundial en París, en plan seguimiento de la recomendación que se hizo en 1980. Seguramente se ha hecho muchos congresos, se ha publicado muchísimos más informes de los que yo he encontrado, pero es un poco para enseñar algunos, ¿no? Entonces, en 1997 en París es la IAA Europa la que se encarga de recoger la información de sus 40 miembros nacionales. Pero Unión AC no participó en esta encuesta, así que no podemos saber nada sobre la situación del artista en España a través de este documento, que se titula La supervivencia del artista, cómo viven y trabajan los artistas visuales. Esto en 1997. Por lo demás, el informe sobre Europa del Oeste, porque aunque ya había caído el muro y demás, pues parece que Europa estaba políticamente dividida en este y oeste, y hay una sección propia para cada una de las regiones, ¿no? Entonces es muy escueto y apenas 4 páginas donde se llega a la conclusión que el sector público de museos y galerías está bien desarrollado, las becas estatales para artistas individuales son comunes y que la formación fuera del sistema educativo formal es también inusual. Únicamente Noruega informó que tienen una tradición de estudiantes que trabajan como asistentes de artistas en sus estudios. Saltamos a 2013, cuando IAA produce un nuevo documento interesante a base de encuesta. Todo esto es a base de encuesta, o sea que se puede saber muchísimo de cómo viven los artistas en el mundo, en Europa y demás. La condición del artista, porque también hay que recordar que status of the artist en español sería la condición del artista. Documento de trabajo para un debate internacional general, y en esta España no participa. Lo saco porque aquí pregunta a los miembros si tienen algún mecanismo para definir la figura del artista visual profesional. ¿Qué es el artista visual profesional? Y la respuesta más nítida y completa viene de Noruega. O sea, Noruega aquí es como la heroína de todos los documentos. Y supongo que lo pongo para contraste, ¿no? Es que hay muchísimos modelos o no modelos en Europa y demás, por no hablar del mundo, pero creo que nos puede servir como ese polo opuesto, ¿no? Bueno, Noruega responde que su herramienta para determinar quién es artista visual profesional es su asociación, la asociación NBK, ahí está, que es también la representante de la IAA en Noruega, igual que la Unión AC es la representante en España. El artista que quiere ingresar en la NBK, pues lo hace primero, si lo he entendido bien, a través de las asociaciones regionales, y a partir de allí es como incluido en la asociación nacional, o sea que ya sería definido, o sea, ya sería artista, ¿no? De pleno derecho, algo así. Entonces, el solicitante debe haber realizado una educación en artes visuales o en actividades lucrativas demostradas a un nivel profesional comparable con la competencia de un máster. La NBK lo que tiene es un estatus indiscutible dentro de la estructura nacional cultural, ¿no? Es el órgano consultivo del gobierno noruego en temas de las artes y gestiona además varias becas. Entre ellas el apoyo a la creación, que están abiertas 2 veces al año. También está a cargo del Salón de Otoño, que es el clásico formato del siglo XIX, que sigue vigente en Noruega y creo que, bueno, sigue vigente en varios lugares, pero bueno, como que en Noruega y creo que en Francia también son ejemplos de países donde tiene relevancia para la visibilidad del artista visual. Austria y Alemania tienen sistemas parecidos de validación y de apoyo económico, pero eso, no voy a hablar, es que no puedo sacar como más ejemplos porque ya sería
o sea, ni por encima. Pues he cogido como Noruega como contraste, pero la información sí que está allí, ¿no? En España no existe un instrumento o mecanismo por el que se pueda concluir quién es o cuándo se convierte uno en artista profesional. Artista visual, igual tenía que haber dicho. La única aceptación formal sería fiscal, es decir, ser autónoma. Esto significa un pago de 294 euros al mes, ingrese lo que ingrese con su arte, y se paga antes, no después de los ingresos, y es el coste mínimo de ser artista profesional en España en 2022. Implica también que el artista se trate a sí misma como de una manera empresarial, ¿no? junto al resto de autónomos. Y en paralelo, de forma informal, pero no menos relevante, es que hay, diría, ¿no? un proceso por el que la artista es avalada por el propio sistema de arte. O sea, bueno, primero sería estudiar una carrera universitaria, que lo dicho no es obligatorio, pero bueno, y luego es apoyada, ¿no? por galerías relevantes, comisarios, coleccionistas, instituciones culturales, tanto regionales como nacionales. Es decir, que igual que en Noruega, pues el artista va construyendo su currículum. Y con esto podríamos decir que en España ya tenemos un artista visual profesional, porque se dedica, ¿no? Entonces, también estas dos, el autónomo y avalado por el sistema de arte pueden ir, bueno, por separado no, pero puede ser autónomo o puedes no serlo. En 2015 se produce otro seguimiento sobre la recomendación de 1980, ¿no? En el seno de la UNESCO sobre la condición del artista en el mundo. Y este es producto de una encuesta a los Estados miembros, que son 193 países. Se obtuvo respuesta de 60, que es menos de la mitad, entre ellos España esta vez. En este informe leemos que incluso dentro de un mismo país la situación puede variar entre diferentes tipos de artistas. En particular, artistas creativos como autores, compositores y artistas visuales que tienden a trabajar solos pueden tener condiciones diferentes a las de los artistas interpretativos, como músicos, cantantes, actores, bailarines y directores, que suelen trabajar en grupo. Y respecto a la seguridad social, algunos estados no tienen reglas especiales para los artistas. Por ejemplo, España informa que no existe un marco legal o institucional específico para el artista. Además, no existe, como acabamos de ver, no existe un criterio para calificar como artista, a diferencia de otros países que requieren pertenencia a una asociación profesional o validación por un comité de expertos o un organismo público. En Francia, la atención médica básica es universal. Bélgica cuenta con un sistema de seguridad social para todos los artistas profesionales, que incluye pues, esa asistencia sanitaria, prestaciones familiares, desempleo, vacaciones anuales, pensiones, accidentes de trabajo, enfermedades, bla, bla, bla. En Bélgica, además, no existe una cuota de autónomos mensual. Y ya que estamos... Se ve bien. Otro como este impasse, ¿no? Que me gustaría hablar más de autónomos, pero es como otra bomba, ¿no? Todas, y claro, también depende de dónde lo ves. Yo he dejado allí como el neutral.es es la referencia. Tengo como mogollón de otros documentos y otros enlaces, pero como que aquí me ha hecho el favor de ponerlo directamente de una forma visible, visual, por eso lo he cogido. Pero aquí, de nuevo, igual, también quiero decir que creo que no es fácil ser autónomo en ningún país, que todo es papeleo, mucha documentación que hay que, o sea, requisitos, en fin, no es fácil en ningún país, pero no deja de ser interesante la comparación, ¿no? Por ejemplo, pues la cuota de autónomos en España, 294 euros al mes,
vemos, por ejemplo, Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero bueno, la referencia está 14 euros al mes, Portugal 20 euros al mes, y que luego ya los impuestos que se pagan dependiendo, ¿no? O sea, Alemania pagan 45% de los ingresos, ¿no? Pero bueno, también es interesante, me parece, que se paga en función de los ingresos en Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania, pero no en España, ¿no? Que son como estas deudas, o sea, que se tienen. Estas referencias las pongo, igual que el tema de la universidad, los estudios y eso, como para demostrar que los informes estos, ¿no? Sobre la recomendación, las encuestas consecutivas y tal, es para demostrar que esta conversación sobre la condición del artista llevaba décadas activa en Europa, activa en el mundo, sin que yo por lo menos lo supiera. Yo no sé si vosotros, pero la charla es como para, a ver, que es que esto estaba aquí, ¿no? Quiere decir que el estatuto no se produce espontáneamente, no se produce, y bueno, yo pienso, o sea, y además espero, ¿no?, que se produce porque es que hay, ¿no?, hay algo hay un marco moral existente, preexistente, y también estas referencias para mostrar que existen diferentes modelos de autónomos. O sea, no sé si, no creo que tengamos que estar como estamos, ¿no?, porque sí, porque no hay otra. Sí, no, perfecto. En Bélgica, la referencia que tenía de Bélgica es que no existe cuota de autónomos mensual y que cuenta con un sistema de seguridad social para todos los artistas profesionales, que ofrece una amplia gama de prestaciones. Está muy bien, me refiero. Sí. Está mucho mejor que en España, quiero decir. Sí, sí, yo sí. veía que allí en Bélgica los artistas, conocí muchos, me decían que estaba muy bien Sí. en cuanto a emprendedor y en cuanto a... Sí, y diría, sí, y esa cosa, hay un marco, ¿no? Hay marco legal o marco, no sé cómo llamarlo, porque tampoco tal, pero yo conozco pocos artistas belgas, pero la sensación es que hay como una confianza diferente, ¿no? Sí, o sea, existen en ese marco moral, como que tengo un apoyo, como sí, comparando con cuando decía yo entre 2000 y hasta 2015, más o menos, como que, bueno, pues has hecho la carrera y ahora, pues, ¿no? O sea, y en Bélgica hay... sí, eso es. Y que trabajan y que tienen derechos y responsabilidades. Aquí... Sí. No, yo creo que es guay interrumpir, porque igual es muy... Es que es muy... No, es que al hilo de esto, vamos, yo lo tengo súper reciente y he leído nada más 4 notas. Lo tengo aquí delante del móvil, el resumen de Neutral que nos acabas de poner, que son las cuotas vigentes. Pero hay que tener en cuenta también el Real Decreto de Julio, que va a estar en vigor en 2023, que ya lo que pretende es tener más flexibilidad. Tampoco es muy diferente a lo que hay ahora, pero por lo menos es que la forma ya va a variar porque tú vas a elegir según la media de ingresos que has tenido el año anterior, y luego ya cuando liquides el año en tu declaración ya vas a regularizar hacia arriba o hacia abajo. En España es que hay una... Es un Real Decreto 13/2022 del 26 de julio, entre comillas. Hay una conversación, hay unas... Hay un proceso... Es que hay un proceso activo de autónomos. Es que hay un proceso activo ahora mismo que yo no lo he metido, gracias, o sea, dime. Lo mezclo con otra cosa, porque esto también yo lo enlazo, que a ver cómo queda, con el tan cacareado, no el Real Decreto vigente desde el 2018, sino el estatuto del artista que se quiere fomentar, igual que existe un estatuto del trabajador autónomo y un estatuto de los trabajadores, se está trabajando sobre un estatuto del artista que supongo que enlazará, modificará o no todo este mare magnum que... Eso es un poco la charla y un poco el cuadro que intento pintar, porque, exacto, es que lo es. Y claro, yo he elegido, pues, dar, o sea, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? De como esa base moral, intelectual, y además es que todos los informes hablan de la relación, o sea, la economía es inseparable, la legislación fiscal y demás. Quería comentarte, antes de que se me vaya la cabeza,
que hay un proceso súper activo sobre los autónomos, que están en negociaciones, vaya. Entonces, yo no lo he querido meter en la charla porque sería otro estudio que es que no iba a terminar nunca. Da para Estatuto del Artista 1, 2 y 3. Pero yo personalmente no confío nada en que vaya a resolver nada para las artistas visuales, porque la cuota mínima, para empezar, creo que sube y es claro, es mensual y es para artistas que ganarían menos, porque ahora tengo dudas, siempre decía como 6.000, pero luego creo que son 3.000 euros anuales. Y es que ganar 3.000 euros anuales... Y pagando la cuota. Claro, y pagando la cuota, que son como 200, es que no nos resuelve nada eso. No resuelve nada eso, porque sigue sin tener en cuenta la realidad, como está, es que esto es el estatuto, claro, el IRPF, está Estatuto del Artista, Realidad Utopía, de Isidro López Aparicio, que si estuviese viendo, muchísimas gracias por su trabajo. Ese es un artículo en el Huffington Post. Bueno, los artistas no tienen ingresos mensuales suficientes como para pagar la tasa mínima de autónomos. Es algo que es obvio, evidente. O sea, a lo mejor lo pueden hacer, no sé si 10 bueno, no sé, no voy a decir números. Pero esto es una realidad para la mayoría de artistas. Como además estaba el informe, ¿no?, de 2017 de López Aparicio e Ibáñez. No sé si sigo igual, ¿no? Porque el tema... ¿Dónde estoy? La línea de tiempo. La línea de tiempo. Bueno, es que el título lo he puesto anoche a las 2 de la mañana, me vais a perdonar, pero bueno, era como, venga, había un hueco y he puesto eso. Vamos a ver, el 7 de octubre de 2016, perdona que me estoy como confundiendo un poco con mis imágenes, pero bueno, en octubre de 2016... Unidos Podemos, En Comú, Podem en Marea presentó un escrito por el que se solicitaba la creación de una subcomisión de estudio para la elaboración de un estatuto del artista en el seno de la Comisión de Cultura. O sea que gracias, esto tampoco o no me acordaba o no lo sabía. O sea, muchísimas gracias por presentar este escrito, pero también es que ya era hora. Han pasado 36 años desde la recomendación de UNESCO. ¿No? O sea, luego, el trabajo, no sé si veis bien la línea de tiempo, ¿no? El trabajo en el informe, ¿no me habéis dicho que sí? ¿Lo veis bien? Vale. El trabajo en lleva 2 años. Y en 2018, como se aprueba este informe, como ya vimos, a través de un Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. Han pasado 38 años ahora desde la recomendación. Y lo que llaman creación artística, lo que yo decía al principio, que pensaba que me iba a incluir como artista visual, no incluye medidas urgentes para las artes visuales, solo escénicas. Estos son los profesionales del sector que participaron en el proceso del informe, ¿vale? En el que se estuvo trabajando 2 años, que entiendo que, o sea, bien. Es decir, estuvieron en comparecencias en el Congreso, aportaron documentos, etcétera, y todo esto es información oficial. Os voy a dar 30 segundos para encontrar a representantes de las artes visuales. ¿Cuántos representantes de las artes visuales hay entre los profesionales del sector que participaron en el proceso del informe? Claro, es que por eso solo hace falta 3 segundos. O sea, Plataforma en Defensa de la Cultura, que la mayoría de las... Porque, claro, aquí creo que hay personas, ¿no? No sé si son jurídicas o físicas, pero la mayoría son asociaciones que incluyen a más asociaciones o profesionales y demás. Pero bueno, Plataforma en Defensa de la Cultura, que... ¿voy bien de tiempo? Bueno, vale, bueno. No lo conocía, la Plataforma de Defensa de la Cultura, pero tengo que decir que navegando por su web y tal,
es la primera vez que he visto un documento en el que se mencione la recomendación de 1980, que se tome como referencia, porque hasta ahora los Real Decretos, la documentación, digamos, oficial del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, yo no he visto ninguna apunte a lo que es tal como, no sé qué, la recomendación de un Estado. No he visto ninguno. Bueno, Plataforma de Defensa de la Cultura, por otro lado, son de espectáculo en su mayoría, salvo ABAM, que son los artistas visuales de Madrid, si no me equivoco. Y luego Unión de Asociaciones de Artistas Audiovisuales, que luego se refundó no sé cuándo, como Unión AC, que como hemos visto, ¿os acordáis o doy para atrás? Unión AC es la asociación que es la representante de la IAA en España. ¿Qué significa artista visual? Ahora lo vemos. Sí, perdona, es que he tenido que construir una narrativa, o sea que lo vamos a ver, porque es que, claro, yo prefiero pintar que hacer esto, porque en pintura puedo hacerlo toda la vez, pero aquí no, entonces era como... no sabía tampoco, me vais a perdonar. Bueno, bien, visto, ¿no? Quiero decir, Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España también es algo que me gustaría mantener en la mente, porque me hace gracia lo de plásticos escénicos, porque es como una contradicción, ¿no? Contradicción en términos, pero bueno. Tenemos danza, tenemos, ¿qué más? Tenemos actores y actrices, dramáticos, sindicato de músicos. ¿Perdona? La Asociación Profesional de Ilustradores. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Ilustradores también. Sí. Sí, eso es. Perdón, que espera, que lo tengo en algún lado. Llama mucho la atención la falta de presencia de artistas visuales como pintores, escultores, videoartistas, fotógrafos, etcétera, salvo Unión AC, que agrupa numerosas asociaciones de artistas visuales, aparte de una asociación de ilustradores, más otra con vínculo. ¿Se me ve el cursor? Sí. Ah, guay. Con arte, eso es también un poco rollo, pero creo que, bueno, hay un vínculo con ilustración también en este centro. La letrada o la abogada que comparece en el Congreso es abogada e ilustradora. Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Que fueran como dos referencias a ilustración, porque es como, bueno, pues vale, aparece ilustración, vale, guay. Sea como sea, este Real Decreto, perdón, me leo un poco. Sea como sea, este Real Decreto tiene una parte muy bonita, que es donde habla, creo que es la primera página, donde habla de todas las artes y artistas, trabajadores culturales, que incluye, por ejemplo, comisarios. Tengo esa imagen, no lo he querido sacar porque es como demasiado texto, pero realmente hay una intención, hay texto producido que tiene en cuenta los creadores de obras de diferentes tipos, ¿no? Lo que ocurre es que las medidas urgentes que se toma a través del Real Decreto Ley de 2018 no refleja esa amplitud. Y creo que es importante que se sepa esto y que se hable, porque yo no sé cuál es el proceso del Estatuto del Artista. Para mí ha sido un drama, como he dicho, ¿no? Como, aquí es que artistas visuales no aparece para nada, pero a lo mejor resulta que realmente hay un proceso. Primero vamos como por escénicas y luego iremos por las artes visuales. Pero tampoco he visto que eso esté documentado, ¿no? O que se diga en algún lado. Entonces todo es como nubes indefinidas de artistas, que luego se va como cerrando a artes escénicas y cinematográficas. Y también podemos ver, bueno, que hay una relación ahí, ¿no? Bueno, esta fue mi frustración. Esta es como donde yo empiezo a tirar de los hilos y a todo esto, ¿no? A apasionarme. Busqué, aparte de esta pasión, pues busqué entonces la definición de artista, porque claro, si artista visual no es un artista, o sea, ¿qué pasa? Y la RAI dice
a mí me interesa sobre todo, a ver, son estos 6 puntos, pero los primeros 3 son los que me parecen así como más relevantes, ¿no? Artista es masculino y femenino. Es una persona que, cultiva alguna de las bellas artes, o es una persona dotada de la capacidad o habilidad necesarias para alguna de las bellas artes, o es una persona o persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, etcétera, interpretando ante el público. Problemática rígida y confusa. Yo cultivo la pintura, estoy dotada de capacidad y habilidad. A todo esto, ¿cuáles eran las bellas artes otra vez? Lo que destaca de la definición de la RAI es la distinción que se hace de profesionalmente. Según la RAI, todas las artistas, o sea, estas 3 artistas, cultivamos y tenemos habilidad para un arte, pero solo una es profesional y o cobra por su trabajo, un determinado tipo de artista, es decir, la escénica, ¿no? Y si vamos a seguridad social y vemos quién es artista en el régimen especial integrado en el general, vemos que se trata de actores, cantantes, líricos y de música ligera, o sea, ahí te pierdes también, ¿no? Pero grupos de cotización y demás, ¿no? Pues es muy bonito porque es que hay un mogollón, o sea, cantantes líricos y de música ligera, caricatos, animadores de salas de fiesta, bailarines, músicos y artistas de circo, variedades y folclore, maestros, entre paréntesis, gráficos de coros y apuntadores, directores de banda, regidores, apuntadores, locutores de radio y televisión y más profesionales escénicas y cinematográficas. Entonces, claro, drama por todos los lados, ¿no? Entonces, las artistas visuales no contamos como artistas a efectos o en este parte de la seguridad social, ¿no? Y aquí es, bueno, donde yo volvería como, es que tengo ganas de salir a la calle con la carta de derechos del artista visual, ¿no? O sea, tenemos derechos, pero bueno. Vamos a ver. Aquí está, otra imagen caótica. Artista. Si obviamos o simplificamos la definición que daba la RAI, pues diríamos que es una persona que crea o produce obras de arte o que se dedica a una actividad considerada como un arte. Esto se suele o se puede dividir en artes escénicas y en artes visuales. Yo, por otro lado, otro añadido, hablo siempre de artes visuales porque según una investigación así como también muy rápida, vemos que en muchos documentos y en conversaciones aparece artistas plásticas o artes plásticas, artes visuales. Tienes a gente que se autodefine, ¿no? Como yo soy artista plástica. A mí todo lo que es plástico no me gusta, pero da igual. El caso es que he visto que artes plásticas es una, digamos, primera denominación de artistas que trabajan con material moldeable, ¿no? Vendría del siglo XIX. Pintura, escultura, dibujo, arquitectura, que no sé, pero bueno, grabado, cerámica, orfebrería, artesanía, bueno, todos estos materiales físicos. Es una primera, digamos, definición del artista no escénico, ¿no? Y luego, en el siglo XX, con las vanguardias y, bueno, toda la evolución de los medios y maneras de hacer arte, pues llega una nueva terminología que es artes visuales, que recoge, que agrupa lo que eran las tradicionales artes plásticas y lo añade allí los nuevos medios y también creo que está incluido cine, pues todo esto, ¿no? La lista es enorme, pero bueno, Wikipedia. Artes visuales. Esto... Pero, sí. No, pero sí que está. Sí. Yo he puesto allí como unos Q3 puntos suspensivos porque para tal, pero sí está. Los nuevos medios, no sé si he puesto arte urbano sí. No, lo digo porque encima tiene relación con las escénicas. Sí, exacto.
Muy buena, efectivamente, lo mismo que el cine cuenta como artes visuales, pero luego como que se mueve, se va cambiando de categoría a la hora de legislar o tratar el estatuto del artista. O sea, por eso es un mundo como, y por eso también a mí personalmente me parece importante, son un poco aburridos, pero esas cosas de definir, me gusta muchísimo el lenguaje y definir las palabras, qué significan, o por lo menos qué significan en cada contexto, ¿no? Vale, no sé muy bien a qué... No, para nada. No, para nada. Todo lo contrario, era importante porque efectivamente es eso, forma parte. No, totalmente. Que simplemente lo que hice era como lo de artes plásticas, artes visuales, que cuando lo veamos, pues sepamos, yo lo meto todo ahí. Yo soy pintora y me autodefino como artista visual, ¿no? Vale, tenemos artes escénicas y ahora llegamos a la, digamos, simplificación. Artistas, hablamos de personas que, o sea, bueno, escénicas o visuales. Te he respondido a la pregunta, ¿no? Un poco antes. Perfecto, vale. No, claro, es lógico. Pues no, está claro, ¿no? Y vamos a ver, yo he buscado esto porque aunque yo me pueda ya autodefinir como, bueno, a mí me cuesta muchísimo llamarme artista, pero bueno, los que me conocen, yo soy pintora, pero quiero decir que creo que es importante para todos esta definición, ya que luego en la legislación no está muy claro, ¿no? Volvemos a la línea de tiempo, porque respecto a nuestro estatuto, o al desarrollo de nuestro estatuto, pasan 4 años, desde 2018, que fue el último Real Decreto, hasta el 2022, que es donde estamos ahora. Hay un nuevo Real Decreto Ley de 15 páginas de tortura visual y mental. Yo propongo que el lenguaje administrativo político español se incluya como violencia o como obstáculo serio. Pero lo digo muy en serio, porque es que ¿cómo se dice? Obstaculiza, porque no es que no entendamos las palabras por separado, pero es que es un obstáculo. Tengo una pregunta. Sí, qué bien. ¿Pero crees que en otros países el lenguaje es diferente? Porque como has dicho español... Sí, porque estamos aquí, yo ahora ya estoy en España con el estatuto. O sea, llega un momento que tengo que dejar de poner comparativas y demás, porque... Puedo hablar del caso del Reino Unido, que es muchísimo más claro. ¿Es más claro? Sí. Qué bien, mira. Por ejemplo, nosotros cuando redactamos una carta a una instancia y tal, Sí. la gente de allí que me veía a mí intentando poner en inglés la manera española, y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, aquí... Punto, Sí. Y además más informal, ¿no? No es que sea informal, de dejado, pero más directo, como de tú a tú, como porque es que somos adultos, o sea, y sabemos de lo que hablamos. Y yo sé que hay gente que se lee el BOE todos los días, o el BOC, no sé qué, pero no he podido con el Real Decreto de 2022. Sí, no, lo sé, y es muy bueno, y es importante, y gracias a la gente que lo hace. Y bueno, quiero decir, gracias a mí existe esta charla, porque los he leído algunos Real Decretos, pero quiero decir, de nuevo, creo que necesitamos y nos merecemos un lenguaje claro, democrático, para poder seguir los procesos que son nuestros. O sea, creo que es una demanda básica. Pues sigo. Es que parecía tenías porque es que tenía aquí el flow de que el lenguaje administrativo no sé qué, y que yo estamos hablando del Real Decreto de 2022, ¿vale? Y que llegado a este punto de Real Decreto Ley 5/2022, yo ya estoy cansada, así que de leerlo me refiero, porque es imposible. Voy a analizar desde el punto de vista del artista visual, voy a analizar este documento a través de la búsqueda de palabras para ver de qué habla el Real Decreto y si incluye a las artistas visuales, porque esa es mi preocupación, ¿no?
Bueno, el Real Decreto, las personas dedicadas a las actividades artísticas, entiendo que me incluye, bla, 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 bla. Vale, bueno, pues... Artistas, déjame hacer esto porque esto es mi lado performativo. Ya no me concuerda el papel con la imagen, pero bueno. Voy a empezar por espectáculos públicos. Espectáculos públicos 22 veces. Artistas 56. Ahí vamos bien. Artistas 56. Artistas visuales 0. Artistas plásticos por si yo que sé 0. Artes visuales 0. Pintura 0. Pintores 0. Artes escénicas 14. Las artes escénicas audiovisuales y musicales 7. Contrato 29. Contratos en plural 21 o 21 veces, ¿no? Entonces, el más drama, ¿o no? O sea, el tema de los contratos es interesante porque, como ya mencionaba la UNESCO en un informe de los que hemos visto, las artistas visuales tienden a trabajar solas y las relaciones que establecemos laborales y demás no suelen ser por contratos tradicionales, salvo quizá un tipo de artista visual, y aquí entra mi mente de conspiración, ¿no? Salvo quizá un tipo de artista visual que es la ilustradora, que suele trabajar para un cliente como periódico, revista o editorial o autor. A mí me ha hecho un poco así, pero bueno. Os recordáis que había representantes de ilustradores en la comisión, en la elaboración del informe. Pero bueno, en este punto yo ya estoy bastante deprimida. Pero entonces se produce otra noticia, solo un mes después. En abril de este año, abril 2022, el Ministerio de Cultura y Deporte constituye la Comisión de Trabajo del Sector del Arte Contemporáneo. Esto no sé si se ve... Ah, bueno, sí se ve, ¿no? Es una... Ella lo suyo. No, buena pregunta. Sí. Porque, estamos hablando de ilustración, y la ilustración es una cosa, para mí, dentro del ámbito del diseño, y porque has hecho esa apreciación de lo que me encarga. Yo creo que diseño gráfico, pero a ver, no soy experta, no he leído, o sea, quiero decir que quiero recalcar todo eso, que realmente no lo sé, pero yo entiendo, o sea, hablando de esto, yo entiendo que diseño gráfico es un sector, o digamos un trabajo artístico que se incluiría en el tema de contratos, o sea, sería relevante para ti como diseñadora gráfica. No lo digo para... Bueno, diseño gráfico. Entiendo, porque los contratos se producen en diseño gráfico, o sea, pero yo luego no sé si ilustración incluye diseño, o sea, ahí ya lo siento, pero quiero decir que lo podemos casi, ¿no? O sea, yo como pintora, con galerías puedes que firmes un contrato, pero no se trata de ese tipo de contratos, son acuerdos de otro tipo. Yo no he firmado ningún contrato como artista, es que no tengo clientes de esa manera. Pedimos becas, recibimos, yo qué sé, pero es que no se producen este tipo de contratos. Entonces, la Comisión de Trabajo del Sector de Arte Contemporáneo es una demanda solicitada por las 6 asociaciones y federaciones de la mesa sectorial. Que Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural, Mujeres en las Artes Visuales, IAC y Unión AC. Unión AC porque está allí, ¿no? Que hemos visto que es la representante de la AA en Europa. Y esta comisión tiene entre sus funciones, o sea, supuestamente es una noticia buena, o sea, que se ha constituido un trabajo pues que tiene que ver concretamente con el arte contemporáneo. Estas son sus funciones, que a mí esto me resulta, bueno, bien, pero muy general, no dice tampoco así gran cosa. El fomento de la creación y apoyo a los creadores, me suena más a objetivos que funciones. El incremento del patrimonio artístico contemporáneo, el apoyo a plataformas para el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas, el impulso a la acción exterior y a la internacionalización del sector, el apoyo a las acciones formativas y de investigación y promoción del arte contemporáneo como medio para la cohesión social. Para mí, demasiado general. Y en la noticia no se menciona el Estatuto del Artista por ningún lado,
por lo que tampoco sé cuál será la relación, si es que hay una relación, porque ahora estamos dividiendo, estamos diciendo, por un lado hay como yuhu mediático, ¿no?, de que estamos desarrollando un estatuto del artista en el que no se incluye el artista visual, y por otro lado tenemos una noticia de que se constituye una comisión de trabajo del sector del arte contemporáneo, pero no se habla de que si va a formar, ¿me entendéis? O sea, producirá medidas urgentes a través de Real Decretos los resultados de este trabajo, de esta comisión. Y si es así, puede, como creo que dije al principio, que el estatuto verdaderamente sea un work in progress, ¿no? O sea, como en desarrollo, que primero van las escénicas y luego venimos las visuales, yo qué sé. Pero me gustaría saberlo, y eso tiene que, de nuevo, obstáculos o opacidades del lenguaje mismo. Porque no hay, claro, del propio sistema, porque no se comunica. No se comunica, no hay una línea de tiempo, no hay un plan del que yo puedo formar parte, y además siendo asociada o no, creo que también es importante, siendo asociada o no a una asociación de artistas visuales. Creo que necesitamos un proceso, que este proceso en general sea transparente, claro, democrático, estemos las artistas asociadas o no. Casi termino, uy, me he pasado. Vale, bueno, no sé, ha desaparecido, yo creo que... Bueno, por último, espera, tengo que mirar si lo he puesto bien aquí. Ministerio de Cultura y Deporte constituye la Comisión de Trabajo del Sector de Arte Contemporáneo, el 11 de abril. Ahora, hace tan solo unos días... que ya sé dónde está, aquí. Hace tan solo unos días aparece la última noticia sobre el estatuto, y con esto ya termino, ¿no? Es la 5ª reunión de la Comisión Interministerial para la elaboración del Estatuto del Artista, que contiene modificaciones sobre el IRPF. Entonces, hay una gran reducción en los contratos artísticos de menos de un año, de nuevo, artistas visuales, puede que yo me equivoque, de nuevo, o sea, puede que tal, pero bueno, artistas visuales aquí no entramos. Y parece que eso sí, que todas las artistas vamos a poder aplicar, no estoy segura, pero parece que podremos aplicar un 7% en vez de 15% de IRPF en las facturas. Aunque también, esto es un apunte mío, en mi caso es la parte que a mí menos me preocupa, porque como yo no gano más de 14.000 euros, que es como la mínima para no pasarse de tal, el IRPF que se me retiene se me devuelve al año siguiente, y para mí eso es como un extra, porque yo este año ya lo he sobrevivido. Se me ha retenido ese dinero, pero he llegado, o sea, como que he pagado el piso, he comido, he sobrevivido. Y el año que viene, además, pues mira, es como que como si hubiese ahorrado, como si me devuelve, ¿no? Entonces es como, mira, para mí personalmente el IRPF no es tal, ¿no? Pero bueno. Vale. Tengo aquí, para terminar, hay un documento que está publicado en el Ministerio de Cultura, creo que debería de ser, que este es el seguimiento de las medidas de la subcomisión del Estatuto del Artista. Y aquí vemos, se me pega aquí todo, no sé si voy a poder bajar. Que son como si están pendientes, si están acordados, si están, a ver, ponía regulación, si hay una regulación que lo refleja y tal. Y aquí se puede ver que negociando, pendiente, negociando, acordada, hay cosas, negociando, en fin, todo esto está publicado y lo podéis, o sea, quiero decir, para todos está abierto. Esto me parece muy bueno, importante que se publique, que haya. Esto es un ejemplo para mí contrario a lo que es el lenguaje político. Esto es un ejemplo de un documento, aunque no a mí me dice gran cosa, tal, es importante que se publique. Sí, gracias. Dime. Una anécdota que se metía que Historia del Arte, por ejemplo, la pobre becario con exposiciones en el Prado y ahora lo encuentro, o sea, no tengo. Historia del
Sí, luego hay que, eso, decir que el trabajo, o sea, podemos, es que claro, da para muchísimo, ¿no? O sea, el trabajo en España, ¿hasta qué punto es precario o no es precario? O sea, quiero decir que es que y volvemos de nuevo, si dices historia del arte, volvemos al sistema de educación, o sea, el dinero, ¿no? Es curioso porque yo pienso, no sé, a ver, el coste de las universidades, ¿no? Sean esas cifras que yo he puesto allí, exactas o no exactas. España e Italia son más caras que en el norte, donde tienen más ayudas, más estructura cultural, más marco moral. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención. O sea, todo esto tengo la sensación de que estamos como una especie de status quo, como que porque es lo que hay, es lo que es, y es que es como son las cosas, cuando es que no es necesario que sean así. Yo no sé si he sido capaz de pintar un cuadro, y de nuevo es una narrativa mía, es evidente, porque es que está, ¿no? Pero si podemos hablar, si os apetece, así como en un primer, no sé si es una conclusión, pero creo que la estructura es vaga, la estructura institucional es floja. Hay muchas asociaciones, pero no hay una comunicación entre asociaciones y institución artista, porque es que no nos validan. Para empezar, no hay ninguna asociación como, por ejemplo, no digo que todo en Europa sea como Noruega, pero es interesante como contraste y como modelo. Si estamos trabajando sobre un estatuto del artista o condición, yo por eso digo, espero que se haya tenido en cuenta la recomendación de UNESCO, porque es que hay muchísimo material. Y o sea, ahora no sé cuántos años pasados, si son 42 años desde la recomendación. Y en breve, o sea, porque 2 años de trabajo de la subcomisión, que es que por fin se está desarrollando este estatuto, pero ¿cuánto vamos a tener que esperar? Yo tengo 51 años, ¿eh? O sea, no lo sé. Claro, sí. No, yo, al hilo de, todo esto que estamos hablando, yo pienso, porque también trabajo en gestión, y esta última parte que hemos hablado del lenguaje, yo ya llego a la conclusión, esto es opinión. Claro, es que al final es opinión. Utilizar ese tipo de lenguaje es totalmente intencionado. Porque el sistema lo que busca es pillarte. Es que estoy de acuerdo. Por lo menos aquí en España. Y luego, una pregunta que me surge siempre, y me gustaría saber tu opinión como artista, es precisamente eso, ¿qué consideramos arte y artista? Sí. ¿Sabes? Independientemente de lo reglado o no reglado, que yo creo que no es necesario, porque muchas veces nos enredamos en que es necesaria una formación, exacto, una carrera universitaria, un grado, y muchas veces... Sí, exacto. Y luego ya para terminar te hago las 3 preguntas juntas. No me voy a acordar, pero bueno, tú me las recuerdas. Lo del lenguaje, lo del concepto, esto como lo que vale. de artista, y luego lo que estamos, yo creo que todo esto de la situación precaria ya del trabajo, el autónomo en particular y el artista, ya no digamos, yo creo que artista en general, englobándolo todo, no solo artistas visuales. Exacto, sí. No sé si es una cuestión cultural, porque no se ha visto el arte como una profesión. Es cultural, claro que es cultural. ¿Sabes? Es que yo creo... Como algo que ese es el cuadro que he intentado pintar también, y para mí, yo no sé... que hasta que se rompa ese esquema, pues tendrá que pasar. Es que allí está, es que creo que voy a empezar por el final, y a ver porque es que es cultural, y de allí va el cuadro, ¿no? Por eso, o sea, me siento un poco así de tal, pero he empezado con la muerte de Franco, porque creo que, aunque evidentemente había estructuras, había cultura, o sea, España es un país, o sea, sin duda, ¿no? Pero las estructuras, o sea, quiero decir que allí en la dictadura, y a partir de la dictadura, la transición, allí algo es algo que culturalmente no, e institucionalmente no se ha hecho firme, o no se han actualizado, o no lo sé, porque culturalmente, ahora voy a tirar de memoria y puede ser débil, pero en el informe de IAA de 2014, donde se ve un poco pues lo que dice cada país de cómo se ven, cómo tratan los artistas, qué legislación hay y tal y cual,
lo que quiero recordar es que Marruecos era muy parecido a España, en el sentido de lo que se tiene en cuenta como artistas, se define artistas como el folclore, como lo escénico, porque es que venimos de allí, digamos, culturalmente se viene y también eso es una parte súper interesante, porque la música, es que luego lo piensas, ¿no? Como, claro, porque es que es verdad que hay lugares donde la música es más importante culturalmente y eso no es un fallo, o sea, quiero decir, está más desarrollado, o sea, perfecto. Pero que sea solo esa parte, bueno, luego arte y artista, por eso creo que he metido allí definiciones, yo creo que está claro que no hay una definición universal, y también me parece interesante, España es interesante en el sentido de que tampoco sé hasta qué punto como presionar, ¿no? Porque es... el estatuto está mal y llevamos esperando desde 1980, no sé qué, no sé cuántos, todo este drama, pero por otro lado España es un lugar donde al definir menos también hay más amplitud, ¿no? Hay más libertad, o sea que es como un camino fino también, ¿no? De lo que decía, que yo no sé, no lo dije, pero lo he pensado, que el sistema, digamos, noruego, que creo que es parecido en Suecia y probablemente Alemania y otros países tal, yo no sé hasta qué punto, y diría País Vasco, Euskadi, que tiene unas instituciones de arte mucho más fuertes, más estructurado, mucho más, o sea, yo no he tocado ese tema porque, claro, pero allí sí que creo que son los artistas que mejor están, porque hay una estructura totalmente diferente, no sé, pero en fin, a lo que iba. No estoy segura si a mí personalmente, tampoco sé si esto es producto de un trauma o no, pero no sé si estoy del todo a favor de un arte que sea institucionalizado hasta tal punto, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, estos años, desde 2018 hasta acá, estoy viviendo una situación como muy, muy dinámica, pero hay muchos meses que yo no sé, que no me escuche mi casero, pero no sé cómo voy a pagar el alquiler. O sea, pero tampoco tengo... y por otro lado, o sea, por ejemplo, los artistas hay que pensar, por lo menos, no, todos los artistas vivimos de otras cosas. O sea, la mayoría, perdón, no todos, la mayoría. Y yo, por ejemplo, no tengo problema con eso. De nuevo, no sé si es producto de un trauma, o sea, o si me he acostumbrado a eso, o si realmente... Eso es un debate creativo, interesante. Pues tampoco me he querido mojar demasiado, pero pintar el cuadro de... Sí, claro, es... como hobby, pues actor o pintor. Eso es lo que da rabia, porque en Bruselas eran profesionales de verdad, con un respaldo de institución. Lo que hablamos de la confianza, ¿no? De que te sientes artista apoyado, respaldado. Aunque yo no sea del mundo del arte, pero tengo amigos y familia de arte, entonces, ¿cómo no voy a comparar? Si es que no hay comparación, que no tenía comparación, Bélgica y España. No, esto no era. Me parece injusto para el que ha nacido en Bélgica y el que ha nacido en España. Y me parece injusto la Unión Europea. O sea, el tema del artista visual profesional aquí puede convivir. O sea, bueno, por ejemplo, otro dato de cuánto cuesta la universidad, ¿no? El CAP es el curso que es necesario para dar clase en instituto, en universidad. Cuando yo hice, que se llamaba el CAP, y yo no lo he puesto porque no recuerdo lo que pagué, pero era una tasa administrativa, no sé si eran 2.000 pesetas o algo así. Y ahora el máster... ahora es... Antes era un trámite que costaba un poquito de dinerito, que costaba un máster. Ahora lo veis aquí. Ahora es un máster. Ahora es un año y son 3 meses, pero es mucho más caro. Ahora es un máster. Es un trámite obligatorio. Ahora es un máster. Es más difícil y es una... Ahora es un máster de formación de profesorado. Más largo y más difícil. Que es muy difícil hacerlo en la pública. Sí, sí. No, y Está bien hablarlo. yo he visto, estaba como, ¿cuánto vale hacer? Googleo, ¿no? O sea, ¿cuánto vale el CAP en 2022? Y yo es que espero como respuestas muy rápidas para meterlas en la charla, ¿no? Y tal.
Pero es que, claro, el primero que sale es una universidad donde valía 2.700, digo, ¿no? Pero luego no, o sea, como que no hay estadística fácil tampoco, ¿no? Luego, la página web de, bueno, Universidad de Cantabria, yo todavía no sé cuánto vale hacer un máster de formación en profesorado en la Universidad de Cantabria porque me aburrí de buscarlo, o sea, es como... ¿Cuánto? Vale, pues está por debajo de lo que yo había puesto como 800, porque lo que había visto eran 800 como el tal, pero luego ves que eso debe de estar puesto a 11.000, debe ser una privada. Es que 1.000 euros, ya, es que... Bueno, entre 1.000 y 11.000. Y en la pública es muy difícil acceder. Y es difícil acceder. Porque hay muy pocas plazas. Ah, es verdad, que eso había salido una noticia, que eso es lo que, exacto, es lo que decía, no sé si lo he dicho, pero educación en España, en mi opinión. A ver, una pregunta, a ver, moderadora. A ver, Rocío, perdona, ¿qué decías? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema que es otra conversación súper interesante de tema de la oposición, porque estamos valorando, o sea, la manera de validar, antes hablamos de cómo se valida un artista profesional, visual profesional, para hablar de cómo se convierte uno en profesor, es todo teórico, es todo académico, es estudiar oposiciones, o sea, realmente no hay un desarrollo. Por eso volvemos un poco a lo de institución o no, o sea, la experiencia es tan... Y claro, ¿cómo tienes experiencia cuando empiezas? Eso siempre es el dilema del ser humano, ¿no? ¿Cómo conseguir entrar cuando no tienes experiencia? Pero allí también pueden estar las prácticas, como habíamos visto. Sí, dime. Bien, bueno. Ser considerado artista, ¿no? Por el sistema, no por tu entorno ni por te relacionas ni socialmente. Entonces, que eso para mí es el estatuto del artista. No hay que olvidar que no se llama estatuto del artista, se llama estatuto del artista, del creador, del trabajador de la cultura. Los arqueólogos y los arqueólogos estamos incluidos y menos representados que los artistas visuales. En el año 2018 se aprobó. Estuvimos en la comisión, había un representante nuestro, en la comisión, no teníamos dos, teníamos uno, y se nos reconoce. ¿Qué pasa? Que absolutamente ningún dejado, o sea, el Congreso de los Diputados lo que hace es trasladar al Ejecutivo el reconocimiento de los trabajadores de la cultura. El lobby que dices de hace 40 años de las artes escénicas es el que manda, con lo cual se reconoce esto como estatuto del artista, que no lo es. Yo eso no lo había visto, porque en todos los lados se publica como estatuto del artista. En el preámbulo que no has puesto, sí. Luego, las 75 Así, diferenciadas en 3 capítulos que son laboral, fiscal y de prestaciones. Es decir, si tú eres tú misma te reconoces como artista, al sistema le importa 3, si no te reconoces como artista. Lo que necesitas es esa relación contractual con que tienes que estar oficialmente en algún lado. Bueno, entonces, una de las medidas, de las 75 medidas que está incluida ahí, como dices, en la última, desde hace 3 días, es el reconocimiento de los epígrafes tanto del IAE como los códigos en Seguridad Social y en Hacienda, vamos, básicamente los penales. Y hay que actualizarlos. Y eso es una demanda del Congreso de los Diputados al Ejecutivo. Y hay esta clave de todo esto, es decir, cuando
Exacto. Hasta ahora los toreros tienen más derechos que Es que artista y taurinos, artistas y taurinos aparecen porque tienen un régimen especial. Estoy totalmente de acuerdo, sí. que digo de la información que tengo. Mm. Nos comentaba una de tus dudas. Es que esto se lo comentó el ministro. El ministro está haciendo ahora su fanpage por esa región de España y ahí donde va un acto se reúne con las asociaciones culturales de la región. Ajá. Los compañeros de Murcia, que se reunieron hace poco en una de estas con el ministro, le preguntaban por esto. ¿Por qué esto se dedica solo a artistas de espectáculos en Ah, qué bien que se haya producido esa pregunta porque no la he visto tampoco en ningún lado. ¿Por qué se desarrolla este estatuto que es para todos los trabajos de la cultura solo para los espectáculos en vivo? Muy bien. ¿Y qué dijo? Sí, sí, claro, claro. Dice, bueno, es que tenemos prisa. Ya, urgentes, medidas urgentes. Para los demás ya se desarrollará esto. Mentira, yo estoy contigo. Eso es mentira. No se va Bueno, no lo sé si es mentira, pero ahí está. Sí, 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 sí. es mentira, es decir, como no hagamos el mismo lobby, influencia política, llámale X, que han hecho durante 40 años los actores, actrices, todos los músicos, y si ves los guiños son al otro gran lobby que es el del cine. Sí, sí, claro. Pues esos son guiños, Porque es la modernización, o sea, es el... pero eso va por otro lado porque Europa... No, y además, o sea, y aparte de que están en este, no sé, me acuerdo si es en el 18 o en el 22, aparece, creo que es en el último, pero bueno, aparece el Museo de Thyssen, como que meten allí como menciones especiales para el Thyssen, a cuenta de, no sé, o sea, es... Bueno, en definitiva, yo acabo con una frase que es que lo que tenemos, no hay un estatuto del artista. Hay un estatuto del artista, tiene que desarrollarse un estatuto del artista por cada Aquí está de sector Thyssen. cultural de profesional que exista o quiera que sea reconocido. Con lo cual, mi sensación es que tú tienes que cultural tú, con tus asociaciones y creaciones. No, pero esa es el cuadro, ¿no? Que la situación en España es esa, que es que, y por eso también me ha parecido interesante, aunque problemático, mencionar las asociaciones. ¿Cuál es el papel? Aquí para mí eso sería otro debate a tener, que me da un poco de nervio, pero ¿cuál es el papel de las asociaciones? No nos validan como artistas, pero están en comunicación con el gobierno, con el Congreso, con los... Pero ¿cuál es ese proceso? ¿Tengo que estar afiliada para saberlo? Unión AC representa a España en UNESCO, por así decir, pero luego aparece como en unos documentos, en otros no. No lo sé, o sea, quiero decir, es como que hay muchas lagunas, quizás, ¿no? Y entonces... Asociaciones, esto se desarrolló primero, no se desarrolló antes de 2018-2022, porque no había Tienes que ejecutivo. cortar. Y segundo, no había ejecutivo porque está el Rajoy, el otro, esto no sé qué. Luego, cuando viene el ejecutivo que está ahora, se tiene que poner. No se pusieron a ello, venido la pandemia y el ministro de Cultura la acabó, ¿no? Y todos sus amigos del cine pues se lo recordaron y empezaron tanto, bueno, sin más. No, pero de nuevo hay que recordar, creo que es que cine y teatro, espectáculo, todo eso es como lo que lo vimos hace nada, o sea, es lo que se ha denominado como artista en España, o sea, es cultural, creo, quiero decir, no es que lo hayan inventado ahora para el estatuto del artista. ¿Y? Exacto, claro, pero allí está, pero por eso... Por eso es tan importante hablarlo, porque para mí es que se llama momentum, o sea, cuanto más teatro haces, más se habla del teatro, entonces más te asocias y más fuerte te haces, y cuando ha pasado 100 años, pues resulta que tienes un estatuto del artista que te protege o que te trata, yo qué sé, pero si somos pintores, ya por mí, ¿no? O sea, pintando cada uno en su sitio, deprimiéndose porque no hay nada, porque no sé cuántos, no hablamos de cuánto dinero pagamos, de cuánto de dinero, o sea, no hablamos de la situación de las asociaciones, solo es como, sí, a este Real Decreto lo estamos llamando estatuto, que no es un estatuto, o sea, es un Real Decreto que ha aprobado unas leyes urgentes sobre teatro y cine, ¿no? O
sea, no es un estatuto, no lo tenemos todavía, pero lo estamos llamando estatuto, como, no sé. No, y luego, ¿qué vas a hacer? Artista visual, por ejemplo, por el hecho de que yo me doy de alta con ese CNAE y en el IAE y ya está. Claro, no, eso, pero eso tampoco lo haría nadie, o sea, para volver un poco al tema de artista, o sea, sí, pero a ver, yo creo que artista es, yo no sé si lo dije, pero digamos que sí que lo he mencionado alguna vez, o sea, quiero decir, yo me autodenomino artista visual, yo ahora tengo la confianza, el trabajo, no sé cómo llamarlo, como doy valor a mi propio trabajo. Cuando desde la facultad hasta 2000, no sé qué, 13-14, pues era crisis, ¿no? Entonces yo no me llamaba artista visual. Pero, en todo caso, creo que es una responsabilidad personal y es una responsabilidad social. Es alguien que hace exposiciones, que muestra su obra, que recibe becas. Es un poco lo que estaba, ¿no? Hay un tema también importante que creo que además en artes escénicas y en otro tipo de lobbies lo tienen, bueno, sí, como se llama. Pero que eso no deja de ser un lobby. Que es la profesionalización o el amateur, ¿no? Que es eso todo de los grandes temazos. O sea, en artes escénicas lo tienen súper claro y no confunden churras con merinas. Pero cuando estamos hablando yo siempre suelo utilizar más artes plásticas, utilizaría artes visuales, ahí hay bueno... Que aquí es que es lo que vemos. Claro, yo hago esto en mi casa y a mí me gusta mostrarlo, o sea, a mí me parece muy bien. Pero es que lo que no se puede poner es al mismo nivel o sea, creo que esos niveles no deberían estar a la misma... Entonces, ¿estás de acuerdo con que, por ejemplo, que se necesitaría en España una herramienta, un algo para determinar, como por ejemplo, no digo que tenga que ser igual, pero como por ejemplo la NBK, que es una asociación en la que tienes que estar asociada, presentas tus trabajos, exacto, un comité ahí está. Pero sí, a ver, me habéis escuchado, en España no existe en España no existe un órgano, ni mecanismo, ni herramienta para determinar cuándo se es artista profesional, contrario a, por ejemplo, Noruega. Te quiero decir, el ejemplo que puse era la NBK, la Asociación de Artistas Visuales de Noruega, que tiene toda esa estructura, toda esa, no sé cómo llamarlo, entramado, como hecho, y que es firme la estructura allí. Gestionan las becas, lo dan a ellos, o sea, recogen, ¿no? ¡Pum!, dispersan a los artistas, hablan con el gobierno les pregunta, y es que hay una comunicación. Es que también tiene que ver con eso. ¿Qué cultura se quiere tener? Claro. Es que está claro que es política cultural. ¿Y qué cultura se quiere tener? Un poco, bueno, como dije en algún momento de que el drama, ¿no?, de ver que el Real Decreto no incluía artistas visuales, pues me fui a RAI a buscar lo que era la definición de artista. Y ahí es donde, digamos, empezó mi activismo en las redes. Estoy buscando aquí, un poco desesperada, la imagen que tengo de mi actividad en Twitter y no la encuentro. Pero bueno, vamos a ver si es que estaba segura de que la tenía aquí. RAI tiene, pues eso, una cuenta que se llama RAI Informa y fue lo que encontré, ¿no? Entonces era un poco la necesidad de comenzar o sea, yo qué sé, de tirar de hilos, hablar con alguien, con una autoridad. Y entonces con el enfado, la frustración, pues empecé a poner un tuit así cada viernes. Creo que fueron 3 o 4 viernes hasta que me respondieron. Pero bueno, la pregunta era que cuándo tendremos un estatuto del artista que incluya a las artistas visuales, quizá cuando RAI Informa asocie profesionalmente
con las bellas artes, que era una manera rápida de formularme. Gracias. Y con la foto de la definición de la RAI, que en mi opinión es eso, es vaga y, bueno, en fin. La cuarta semana o así me respondieron que no resuelven, naturalmente, no es muy educado, pero bueno, que naturalmente no resuelven este tipo de polémicas o problemas, pero que me dieron o pusieron un enlace a lo que es el formulario. Hay un formulario, a ver, aquí está la respuesta de RAI, formulario de la unidad interactiva del diccionario, que aquí es donde todos podemos aportar, proponer cambios respecto a una palabra. Al final había quitado esto, pero perdonadme. Entonces yo me fui al formulario. La definición de UNESCO es que se entiende por artista toda persona que crea o participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación. A mí esta definición me gusta, es amplia, es inclusiva. A partir de allí ya se podría tener la discusión de qué es el artista visual profesional, que es un poco lo que lo hemos tratado también, ¿no? Maneras de definirlo. Pero esta definición me parece que puede sustituir o debería sustituir la definición que hace la RAI. Y eso fue lo que propuse. Saqué, es que ya no sé de dónde están, pero bueno. Sería interesante proponer quiero decir que yo sé que esto era como para proponer que lo hiciéramos todos, podríamos hacerlo todos a la vez, pero también sería como un trabajo de, ponernos de acuerdo de cómo formularlo, cuál sería una formulación buena y demás. Yo simplemente puse que pediría que respecto a la palabra artista, pues la definición, una nueva definición que se acercara más a la definición que hace UNESCO. Y eso es un pequeño gesto que me parece, que a mí personalmente me parece interesante hacerlo. Que no sé si os parece interesante o no, pero es algo que... Claro, porque quiere decir que si la RAI solo admite, o digamos que hace entender que la única que es profesional en el sentido en el sentido de ambos significados que damos la palabra profesional, alguien que lo hace con habilidad y que también que cobra por ello, que es autónomo o que está inscrito en la Seguridad Social y demás, pues la única artista es la escénica, pues creo que es importante cambiar esa definición, porque si no tenemos una definición, RAI es autoridad en España, es autoridad lingüística. Si luego yo estoy como buscando, como haciendo el caso, ¿no? Estamos buscando referencias que se puedan utilizar a la hora de construir un caso para que el estatuto del artista incluya a los artistas visuales. Pero ¿cómo lo va a hacer si la propia RAI no incluye a los artistas visuales como posibles profesionales de arte? Entonces, no he preparado esta intervención en cuanto a actividad, pero creo que eso es lo que hice, como el vídeo ese de Instagram, ¿no? Cuando contradicen a una autoridad poniendo el email, ¿no? Como plum, y luego beben el agua así, ¿no? Y yo digo, vale, mira que era solo la RAI, que no era nada, pero luego te llega un correo, y dice, sí, que a partir de ahora, no sé qué, mira, igual lo puedo buscar por aquí, por no enseñaros todos mis correos electrónicos en directo, pero bueno. Sí, pero vamos a ver, pero claro, la definición de la RAI es que es alguien que tiene habilidad o que cultiva una de las bellas artes,
Pero cuando hablamos de profesional, que es lo que estamos hablando todo el rato para poder estar incluido en el Estatuto del Artista para empezar y en toda la legislación fiscal y de seguridad social y demás, necesitamos que la propia definición incluya a los artistas visuales. Pero bueno, la unidad interactiva del diccionario se complace en comunicarle que su mensaje acaba de ser recibido. La propuesta o sugerencia que nos envía referente a una voz o acepción del diccionario de la lengua española será estudiada y valorada para su posible inclusión en la 24ª edición. Le damos las gracias por escribirnos y aprovechamos la ocasión para hacerle llegar nuestra consideración más distinguida. Y luego pone por debajo, pero luego pone por debajo, justo debajo esto pone, este es un mensaje automático. Por favor, no responda a esta dirección. Palabra, artista. Aquí tengo recogido lo que tal. Propuesta. Propongo que se actualice la definición de artista. O sea, esto lo he hecho sin borrador ni nada. Era como por quedar bien para la charla, para decir que yo lo he hecho. Entonces era como... Pero bueno. Propongo que se actualice la definición de artista para que esté en sintonía con la de UNESCO. La recomendación relativa a la condición del artista, de 1980, página 11 de la recomendación, claro, ya digo, en la que no existe diferenciación entre tipos de artistas que realiza su trabajo profesionalmente. Porque en el punto 3 de RAE se destaca que la persona que actúa ante un público lo hace de forma profesional, mientras las otras personas que se incluyen como artistas simplemente cultivan o son dotadas de la capacidad para alguna de las bellas artes. Adjunto la documentación, lo que es la recomendación, donde viene la definición del artista, ¿no? O sea, gracias y un saludo. No, porque eso sí que fue adrede, digo, no, como cuando escribo a gente así de mi nivel, ¿no? Gracias y un saludo, ya está. No puse exclamación, pero bueno, pero... Este formulario te contestarán y dirás, bueno, ¿de quién me llega esto? Sí, claro, ya el último email de mi vida. O La sea. revisión es para la del 24, que esto, o sea, dándole ahí la forma, lo puedes proponer como una acción en la que participe más gente y se haga una Exacto. presión. Sería, o sea, lo que es interesante, porque claro, todo, o sea, a ver, me encanta, de verdad que me ha encantado lo que se ha generado aquí, ¿no? Como hay, ¿no? ¿Verdad? Está bien, que ha habido conversación, porque claro, yo en mi cabeza, en mi propio drama, no sabes, ¿no? Del todo. Pero que sería interesante, o sea, quiero decir que es una actividad súper floja, pero es un lugar donde empezar, ¿no? Ser un grupo que lo haga simultáneamente, que sería la manera, ¿no? Lo que no sé es si hay que hacer un blog, si hay que producir un enlace que se pueda compartir o en fin. Si es interesante o no es interesante, ¿eh? Pero también no he puesto aquí mis datos de contacto, pero desde luego si alguien quiere crear ese momentum, seguir creando momentum, hablando de artistas visuales, hablando del estatuto del artista y hablando de esas definiciones, pues que por favor me contacte y hagamos cosas. Fin. Vale, pues lo dejamos aquí. Gracias a